Hola, buenos días, bienvenidos a Tertulias de Café. Hoy el formato, como veis, es un poquito distinto. Sara y yo no hemos podido cuadrar fecha para hacerlo de la forma habitual, pero nuestras ganas de divulgar y que conozcáis el café en Colombia nos ha hecho idear una versión del programa distinta. Hoy vamos a hablar del cafetal en sí mismo, desde que germina la chapola, cómo se selecciona el suelo, qué nutrientes debe de tener, cuál es la mayor productividad del árbol, qué varietal se cultiva en Colombia. Eso y otras cositas más a lo largo de la entrevista de hoy, que se irá ampliando las próximas semanas. Así que, Sara, muchísimas gracias por haber hecho posible este segundo episodio del Café en Colombia y vosotros disfrutadlo. Hola Ruth, hola a todos, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y como decía en la introducción Ruth, hoy vamos a empezar a ver un poco el tema de cómo se elige la semilla, cómo es el proceso de germinación, cómo es el proceso del almácigo, cómo se siembra y a qué edad empieza a ser productivo el café. Entonces, para arrancar, siempre es importante cuando estamos con el caficultor empezar a determinar ciertas características de la finca. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir elegir muy bien la variedad que sirve para esa zona, para ese sitio en específico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la altura sobre el nivel del mar. Vamos a determinar la cantidad de brillo solar de la zona, es decir, cuántas horas hay de luz al día. Vamos a determinar el pH del suelo, determinar si es ácido o es básico, y de acuerdo a eso se hacen unas correcciones. Vamos a determinar la cantidad de lluvias, es decir, cuántos milímetros por año acumulado hay dentro de esa zona. Eso se mira en las estaciones meteorológicas. Y también empezamos a determinar la temperatura de esa región. Entonces, básicamente esos son como los datos básicos con los cuales partimos para determinar qué variedad nos es conveniente en esta zona. Una vez que determinamos la variedad, hay dos opciones. Una, que tú crees tu propia, a partir de semilla, tus propias plántulas, o ya comprar unos colinos ya crecidos para sembrarlos directamente en tu finca. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación principal que se hace es que tú puedas conseguir una semilla que sea certificada, es decir, que sepas el origen de esa semilla y qué es la variedad que te dicen, porque así vas a garantizar que no se te mueran también tantas plantulitas durante todo el proceso. A partir de eso, entonces, tú determinas qué variedad vas a tener. Por ejemplo, lo que siempre se recomienda aquí es, si tú vas a optar por un café lavado generalmente, entonces vas a optar por un Castillo o una variedad Colombia, que son resistentes y que tienen semillas certificadas. O si vas a optar por variedades etíopes como el Gush Gush o Gesha, entonces tú determines también dónde vas a conseguir esa semilla. Una vez consigas la semilla y con las variables anteriores, tienes que crear el germinador donde la semillita va a empezar a crecer y a brotar sus hojitas. Es importante establecerlo más o menos 8 meses antes de una época grande de lluvias. Entonces, como hablábamos en la anterior vez, Colombia tiene muchas zonas, muchas regiones. Entonces, ¿qué se hace? Lo que tú como caficultor tienes que hacer es verificar con la estación meteorológica más cercana. Por ejemplo, en mi zona la estación más cercana es en el municipio del Tambo, y de acuerdo a eso sabemos que la época de más lluvias es en octubre. ¿Por qué más lluvias? Porque cuando lo trasplantemos a la tierra, esta plantica va a necesitar y va a requerir muchísimo cuidado y mucha agua. Entonces, sobre todo, por eso se escoge esta época. Entonces, en nuestro caso sería octubre. Entonces, más o menos 8 meses antes, o sea, más o menos en febrero, debemos empezar a alistar nuestro almácigo. Para el almácigo, ¿qué es un almácigo? Es un cajón, básicamente un cajón hecho en guadua o en madera, de acuerdo a los medios que tengas, que va a estar levantado del suelo. ¿Por qué? Porque así se evita que se generen hongos que puedan dañar la semilla. Entonces, debe estar levantado del suelo.
más o menos 40 centímetros y va a tener un alto más o menos de otros 30 centímetros. En esos 30 centímetros va a ir grava, arena, más o menos 20 centímetros, y luego la semilla. Esta arena tiene que haber sido desinfectada, la semilla se humedece la arena y se pone una capita de arena encima más o menos de otros 2 centímetros. Este proceso en el germinador va a durar cerca de 2 meses, es decir, mientras sale de la semillita y empieza a tener sus primeras hojitas. Entonces esto es una de las, ahí es cuando la llamamos la chapolita. Esta chapolita luego la tenemos que trasplantar a una bolsa. Estas bolsas deben ser profundas para evitar daños en las raíces, para que no rompa la bolsa. Entonces se recomienda más o menos que tenga una profundidad de 23 centímetros, más o menos esa profundidad, porque acordémonos que esa planta va a estar ahí más o menos entre 4 y 6 meses, entonces va a crecer mucho y la idea es que la raíz principal sea recta, que no se generen esas curvaturas o cola de marrano como lo llamamos acá, y va a empezar a crecer nuestro colino. Es importante luego cuando vayamos a hacer el trasplante a la tierra revisar todo esto, revisar que no tenga insectos o palomilla, por ejemplo, que es un insecto que empieza a chupar en la raíz toda la savia y empieza a generarle problemas de deficiencias, o se dice como el problema del hambre en la planta, porque luego así tú le eches todo el fertilizante, este insecto va a estar coma de la plantica y no va a permitir que se desarrolle bien. Si identificamos esas curvaturas en nuestro colino o esa palomilla, debemos de una vez descartar ese material para sembrarlo. Entonces siempre es recomendable tener un poquito más, cerca de un 10% más de plantulitas de acuerdo a lo que vayamos a sembrar. Una vez, digamos, estamos haciendo este proceso del almácigo, debemos ir a campo y empezar a hacer las correcciones más o menos 2 meses antes de sembrarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros determinamos un pH. En el estudio de suelos debemos hacer un estudio de suelo, determinamos un pH, se hacen las correcciones, pero también hay que empezar a analizar qué deficiencias tiene el suelo, porque también se mide el magnesio, el calcio, el potasio, el fósforo, que nos va a representar una mayor o menor productividad dentro de la finca. Entonces, una vez determinamos eso, se empiezan a hacer ciertas correcciones en el suelo y también empezamos a hacer el proceso de trazado dentro de la finca. El trazado es determinar qué tan separadas o junticas vamos a tener nuestras plantas de café. Eso depende de la variedad, porque si son unos portes de porte alto, entonces la separación entre plantas tiene que ser mejor para permitir que la planta cuando le crezcan las ramas no se empiecen a traslapar, o si el caficultor tiene que pasar, que pase con una distancia, digamos, apropiada entre planta y planta. Eso entonces también nos permite determinar cuando hagamos este trazado de acuerdo a la variedad, porque hay variedades que requieren más sombrío que otras. También determinar qué tipo de sombrío vamos a poner. Entonces, como hablamos en la anterior vez, muchos empiezan a utilizar o cultivos transitorios o cultivos permanentes. Entonces pueden utilizar el maíz, el frijol cuando está en una etapa pequeñita, o también el plátano, y a veces se pueden hacer barreras dentro de la finca. Por ejemplo, con el plátano es una muy buena opción, pero depende de la zona de cada cultivo, de la región de cada cultivo. Y es recomendable que si se va a poner sombrío, se ponga máximo un 35% de sombrío por hectárea o por cultivo, no se puede exceder más de esto, porque si no también vamos a tener problemas. Una vez se han determinado esas distancias, se empiezan a trazar los sitios donde vamos a sembrar, se han hecho las correcciones, ya sabemos identificar los problemas que puede tener el colino a la hora de trasplantarlo, y empezamos a hacer el trasplante de estas planticas al suelo. Una vez ya hemos hecho eso,
Más o menos después, 1 mes o 2 meses después, se empieza a hacer la primera fertilización de acuerdo a ese estudio de suelos. Cuando se hace esa fertilización, entonces hay que tener mucho cuidado también con el riego, de cómo se hace la fertilización, porque a veces hay diferentes métodos. Entonces, si es al plato, o es decir, alrededor de la plantica, si hace, por ejemplo, muchísima lluvia, puede que entonces se corra todo ese fertilizante que pusimos y que al final la planta no lo aproveche. Dentro de ese proceso de trazado es muy importante también conservar la forma, digamos, de la montaña como tal. Muchas de nuestros cultivos pues están así en montaña, y es importante porque para no generar procesos de erosión. Entonces, una vez se determina eso, lo ideal es que nos vayamos moviendo en torno a esa topografía del lugar y así evitar problemas de erosión dentro de la finca. Después de que se ha sembrado, se ha hecho esa primera fertilización, luego cada caficultor organiza con su extensionista un cronograma de labores para controlar las arbences, es decir, la maleza, las planticas que están por ahí, o también controlar otras plantas que pueden empezar a competir por los nutrientes con las planticas de café. Entonces se hacen esos controles y más o menos cerca de 2 años después empieza a haber la primera producción. Esta producción de café va a ir variando, va a ir incrementando, más o menos hasta de los 5 hasta los 7 años va a ir incrementando la producción, y a partir de ahí se recomienda, de acuerdo a la variedad y de acuerdo a todas esas necesidades que vimos, que se empiece a hacer un soqueo. ¿Qué es un soqueo? Es, digamos, cortar el árbol para que vuelva a brotar y vuelva a producir otra vez en gran cantidad y en buena calidad. Entonces se va haciendo así ese proceso. Entonces, como veníamos diciendo, lo ideal es que este proceso de soqueo y de siembra se haga escalonadamente para que el productor vaya teniendo consistentemente producción, porque si lo hacemos todo de una vez, pues va a llegar un año en que no tiene nada y luego tiene que esperar cerca de 2 años para volver a tener producción, y se va a repetir este proceso. Entonces la idea es que un año se haga en uno, el siguiente año en el otro lote, al siguiente, y así va a tener una mayor producción y una constancia y unos ingresos durante toda la época productiva del árbol. Entonces básicamente ese es como todo el proceso a grandes rasgos de cómo nace la plantolita, los cuidados y las recomendaciones que hay que hacer antes de elegir la variedad, y ya empieza a haber la producción. Este arbolito, digamos, puede producir más o menos 1 kilo, 1,5 kilos de cereza, o sea, del frutico rojo, y a partir de ahí pues hay ciertas conversiones para nosotros determinar al final cuánto de esa producción puede llegar a ser café pergamino seco, que es como ellos lo venden, o con esa capita cafecita alrededor. Entonces eso más o menos va una relación de 5-1, es decir, por cada 5 kilos de cereza vamos a obtener 1 de café pergamino seco, que luego se trilla, y de acuerdo al factor de rendimiento va a haber una pérdida en gramos de ese café. Entonces, por ejemplo, de ese kilo que ya teníamos de café pergamino seco, puede que nos queden 700 gramos, 600 gramos, 800 gramos, digámoslo así, de acuerdo a ese factor de rendimiento. Y posteriormente ustedes, cuando lo tuestan, también tienen una pérdida de más o menos el 18 o el 20% en peso por todo el proceso de pérdida, sobre todo de agua, cuando se hace el proceso de tostión. Entonces ese es a grandes rasgos todo el proceso que se lleva a cabo en la finca hasta ese momento de la primera recolección. En el siguiente video entonces vamos a empezar a ver cómo se trabaja en Colombia los cafés, que son por proceso de lavado, pero también se está volviendo muy fuerte el tema de los naturales, de los tipo miel, y también, bueno, digamos, la tecnología que se está empezando a desarrollar acá en Colombia también en torno a todos estos procesos. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao, gracias.